Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Saludamos también a las personas que se conectan a través de YouTube y hoy queremos estudiar un poco acerca de las señales de los últimos tiempos, pero específicamente 7 señales relacionadas con la nación de Israel. Y pusimos ese reloj ahí porque Israel es el reloj de Dios, el reloj profético. Si usted estudia las 70 semanas de Daniel, también la enseñanza está colgada en el canal de YouTube, si usted no la vio aquí. Usted va a encontrar que de esas 70 semanas, 69 ya se cumplieron. Falta la semana 70, que son semanas de años. Entonces también lo puede ver allí para más información. ¿Listo? Entonces vamos a ver inicialmente un texto que está en Mateo 24, del verso 29 al 33. Y el centro de la enseñanza va a ser el versículo 32. Y el contexto de este texto es que Jesús responde a la pregunta de sus discípulos que le dijeron: dinos, en el verso 3, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? En Mateo 24. ¿Sí? Usted no está ahí en la pantalla, pero en Mateo 24. Entonces, la primera cosa que el Señor les dice en el verso 4 es: miren que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea que habrá mucho engaño espiritual en el final de los tiempos. Y oiréis de guerras, la segunda señal, y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estoy leyendo el verso 6 de Mateo 24. Mateo 24, leí del 3 al 6. Bien, entonces estamos aquí en Mateo 24, vamos a ir al texto de una vez. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esa es la semana 70 de Daniel, la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Versículo 30. Y dice: y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es la segunda venida del Señor en gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea que Jesús viene a recoger a todos los que son suyos. El centro del mensaje es el verso 32, por eso le resalté en amarillo el número. De la higuera aprender la parábola. La higuera es Israel. Cuando habla de la higuera está hablando de Israel. Dice: cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, cuando usted vea que Israel prosperó, que Israel se organizó, que Israel ya es una nación, entonces sepan que está cerca el fin. Israel fue hecho nación en nuestro tiempo. Ya había sido nación muchos años, pero volvió a su tierra después de la Segunda Guerra Mundial, el 14 de mayo de 1948. Ahí comenzó a cumplirse las profecías, y de las 7 señales que vamos a ver que todas están cumplidas, la 7ª van a ser guerras que vamos a ver que han vivido Israel de 1948 hacia acá, y es lo que dice el Señor Jesucristo: y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Entonces ahí está hablando. El versículo 33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que el Señor está a las puertas. Ya, en un momentico, ya va a venir. Dice: ya el Señor va a venir. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar nuestra vida en la tierra, es como un viaje por carretera. ¿Cuántos han viajado por carretera? ¿Les gusta viajar por carretera? Y cuando uno va por carretera, es muy común encontrar señales. Y esas señales nos van a decir qué tan cerca estamos del lugar de destino a donde vamos. Entonces, la vida en la tierra es como un viaje por carretera. Hay señales. Y hay señales que apuntan ¿a qué? A la segunda venida de nuestro Señor. Pero recuerde que nuestro viaje con Él, el rapto de la iglesia, es 7 años antes. Sí, amén. Entonces, lo impresionante, les estaba diciendo que Israel fue
constituido nación después de la Segunda Guerra Mundial en 1948, y de ahí para acá, profecías que se han dado por los profetas, por el Espíritu Santo, miles de años antes se han cumplido en nuestros días. Ya que las profecías bíblicas, las noticias de los periódicos que estaban en la Biblia hace miles de años, se han cumplido en nuestro tiempo. Se han cumplido en nuestro tiempo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, vamos a ver 7 señales de los últimos tiempos, y dijimos que Israel es el reloj profético de Dios. El versículo clave es el versículo 32, que dice, ¿cómo dice el verso 32? Mateo 24, 32 dice, de la higuera, aprender la parábola. ¿Cuál es la parábola? Cuando ya su rama está tierna. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, cuando ya Israel, porque la higuera es Israel, esté organizada como nación, cuando ya Israel haya prosperado, entonces sepan que está cerca el Señor a venir. Es ahí cuando van a querer más destruir a Israel. ¿Listo? Entonces, ya tenemos aquí el contexto. Cuando usted va a Lucas 21, usted en Lucas 21, que no lo voy a sacar en la pantalla, es mucho texto, pero el verso 20, Lucas 21, 20, que es también señales de los últimos tiempos, dice el verso 20 en Lucas 21, pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. O sea, que ¿qué van a buscar? Destruir Israel. Van a buscar destruir Israel. El versículo 34, estamos pasando algunos versos, solamente leer algunos, el verso estoy en Lucas 21. Mirad también por vosotros mismos y por vuestros corazones, que no se carguen de glotonería y embriaguez, en ese último tiempo, ¿no? Y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Que no venga el Señor le encuentre a uno mal parqueado, dijeron por ahí los de tránsito, ¿no? Porque como el lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Mire el verso 36 lo que nos dice. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Entonces, ¿el rapto qué es? Que escapamos, que el Señor nos saca de las cosas que vendrán. Y dice que debemos orar por ello. Y estar de pie delante del Hijo del Hombre, estar de pie ya en la presencia del Señor. ¿Cuántos se van? Amén. Ahora, ¿cuántos le quieren quedar aquí a merced del anticristo que venga y decapite a los que dicen que creen en el Señor? No creo que ninguno, ¿no? No creo que ninguno. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esas 7 señales ya cumplidas de los últimos tiempos relacionadas con la nación de Israel. Esas profecías, como digo, fueron dadas por nuestro Señor Jesucristo y hablan de la segunda venida de Él y fueron dadas por los profetas y se han cumplido en nuestros días, en nuestro tiempo. ¿Listo? En nuestros días, en nuestro tiempo. Entonces, la primera de ellas, dice la profecía que Israel renacería como Estado. El renacimiento de Israel lo profetizó Isaías en el capítulo 66, verso 8. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez, en un día? Pues en cuanto a Sión, Sión es Jerusalén, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Se cumplió en 1948 esa profecía. En un día, se cumplió en un día. También lo profetizó Amós en el capítulo 9, verso 14. Estas son algunas profecías, no están todas aquí. Solo algunas porque estamos viendo eso así como un checklist, una lista de chequeo así rápido, viendo. Dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán las ciudades asoladas y las habitarán y plantarán viñas y beberán vino de ellas y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra. ¿De quién es la tierra? Es de Israel. Por miles de años. Por más que digan que es de Palestina, Palestina no existía. Es de Israel por miles de años. Y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Miren, no los van a poder sacar. Nunca más serán sacados de la tierra que yo les di. ¿Quién dijo? Jehová de los ejércitos dijo que no los podían sacar. Así que el que esté tratando de sacarlos, pues de antemano decimos que ya perdió, porque no lo va a poder sacar de allí.
Entonces, en 1948 le estaba diciendo que el 14 de mayo de 1948, ante la mirada atónita del mundo, después del holocausto nazi, donde yo no sé, el espíritu del anticristo en Adolfo Hitler terminó matando más de 6 millones de judíos. Y no era por la tierra, no estaban ellos en esa tierra. Era por el simple hecho de ser el pueblo de Israel. Y vino Hitler en la Segunda Guerra Mundial y el propósito era exterminarlos de la faz de la tierra, porque los israelíes son una plaga que hay que acabar. Eso ocurrió. Y después de haber exterminado casi a Israel, matar más de 6 millones de judíos, el 14 de mayo, entonces, dicen que como compensación de que casi los acaban, entonces los volvieron a llevar a su tierra y les dijeron, bueno, vuelvan a vivir ahí. Vamos a concederles que vivan ahí. ¿Sí? Entonces, primera profecía cumplida. ¿Cuándo se cumplió? 14 de mayo de 1948. Se llama la Declaración de Independencia de Israel. El Estado de Israel. Nace Israel como Estado en nuestro tiempo, aunque había sido Estado durante todo el Antiguo Testamento y hubo muchas guerras, que de esas no vamos a hablar hoy porque no alcanzamos, pero vamos a hablar de nuestro tiempo, de nuestros días. Número 2. Entonces, ahí, si usted mira el mapa de Israel, lo que está en verde es Palestina, lo que está en blanco es Israel. Que la batalla sigue. Entonces, si usted mira una evolución del territorio de Israel y Palestina de 1946 a 2010, se ve así. 1946, esto es Israel, unos asentamientos dentro de Palestina. Luego viene más adelante, se ve un poco más, que va creciendo. Por aquí en 1967, la guerra de los 6 días, quedó así el mapa. Y en 2010, mire ya cómo estaba el mapa. Esta es la franja de Gaza. Es el conflicto ahorita es en este espacio, más que todo. Claro que el Líbano también ataca, por acá por arriba también hay un peligro, y bueno, por todos lados hay un peligro tremendo. Pero el punto aquí era este: en 2005 Israel, después de haberles quitado la franja de Gaza, decide darles otra vez la franja de Gaza. Es un espacio pequeño acá, límites con Egipto y rodeado por Israel, y decide entregarles este espacio. En el año 2005, en 2007, ellos eligen en elecciones democráticas a Hamas como el gobernante de Gaza. ¿Qué es Hamas? En el hebreo el nombre es violentos, la palabra significa violentos. Es una organización político-militar de corte terrorista que propende por la liberación de Palestina, usando todos los medios, atacando civiles, degollando, decapitando, masacrando, como sea. ¿Sí? Son este territorio que está aquí. La segunda. Vamos con la segunda. ¿Están listos? Si usted está aquí conectadito, logra de pronto sacar algo. Yo esta semana estuve estudiando toda la semana. Esto sucedió el sábado que pasó, hizo una semana. Y el domingo no vamos a dar ninguna enseñanza de eso, porque no hay que sentarse uno y mirar muy bien detenidamente. La segunda profecía es que los judíos regresarían a su patria, al territorio de Israel. Recuerden que esa nación había sido esparcida por todo el mundo. Isaías 11 profetiza así, dice el versículo 11 y 12. Así no acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente del pueblo que aún está en Asiria, Egipto, Patros, Elam, Etiopía, Sinar y Hamat, en las costas del mar. O sea, la gente que estaba esparcida en el mundo. Dice: y levantarán pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Esta profecía fue dada 750 años antes de Cristo. O sea, hace 2750 años que fue dada. Se cumplió después de 1948. ¿Lo está viendo ahí? Cuando dice que levantarán pendón a las naciones, está diciendo volverán a izar su bandera. Volverán a izar su bandera a las naciones. La bandera de Israel,
con la estrella de David. Cumplida ya. Esta profecía se cumplió, también lo profetiza Isaías en el capítulo 43, Isaías 43, 5, 6 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu generación, y del occidente te recogeré. Está hablando de traer la gente, recogerla allí. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Entonces estaba profetizado que ellos iban a regresar. Y después de 1948, nunca en la historia de la humanidad, vi una enseñanza que me pareció interesante de un ministro del Señor que dice: la milagrosa existencia del Estado de Israel. Nunca en la historia de la humanidad ninguna nación que fue esparcida por más de 2000 años ha vuelto a regresar a su tierra y ha vuelto a ser nación. Solo Israel. A partir de 1948, cuando fue declarado Estado, la independencia de Israel, todos los judíos comenzaron a regresar y los periódicos titulaban: de los confines de la tierra están llegando los judíos a Israel. Ahora, era más fácil llegar en este tiempo ya porque venían en avión. Hubiera sido más difícil regresar en otro tiempo cuando no existía la aviación. Entonces los periódicos titulaban que profecía cumplida, noticias del fin, Israel regresa a su tierra, tal como fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Israel está regresando a su tierra, y ellos celebraban cuando llegaban y eran recibidos con alborozo y con júbilo. Si hay alguien que tenga sentido de pertenencia con su nación, se llaman los judíos, los israelitas. Por eso ahorita en el conflicto que están viviendo, la gente que es judía, israelita, no le importa qué puesto tenga, qué renombre tenga, qué plata tenga, cogen su uniforme, planchan su uniforme, cogen su armamento y se van al frente de batalla a pelear por su nación. Eso es de ellos. Ahí regresaron. Segunda profecía cumplida. Vamos rápido porque el tiempo aquí es corto y queremos lograr hablar de 7. ¿Listo? Número 3. Vamos rápido porque no nos alcanza el tiempo y quiero hablar de 5 guerras al final. ¿Listo? Solamente quiero demostrarle que se está cumpliendo todo. No tanto que usted diga: uy, me aprendí esto, sino que se está cumpliendo todo. Número 3. Su territorio florecería. Mire, Israel es un desierto. Es un desierto. Y estaba profetizado que el desierto iba a florecer. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Porque es la tierra de Israel. Entonces, Isaías 27:6 dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará los renuevos Israel. Miren, y la faz del mundo llenará de su fruto. O sea, Israel iba a estar exportando comida. Un desierto que exporta comida. Ahí sí podríamos decir: Israel, potencia mundial de la vida. Ahí sí podríamos decir, sin temor a equivocarnos, ¿sí o no? Entonces, esta profecía que Israel florecería también está en Ezequiel 36, y hay muchas otras escrituras, pero solamente quiero nombrar algunas, 34 al 36. Dice: la tierra asolada será labrada, y en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron, dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Así como están ahí. ¿Ustedes han visto Tel Aviv por televisión? Yo no he ido, pero lo he visto. Algunos familiares míos han ido y dicen que es una ciudad impresionante. Los campos de Israel, impresionante. Dice: y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba arruinado. Eso es una obra de Dios. Generalmente la respuesta de Dios a nuestras oraciones son hombres, son personas. Entonces Dios lo hace a través de personas. ¿Listo? Dice: y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Entonces, por eso es que cuando Dios dice algo, usted puede tener la plena seguridad que Dios lo cumplirá. Ayer Jaime le predicaba a los jóvenes que no tuvieran afán.
Dios no tiene ningún afán. ¿Cuándo fueron dadas esas profecías? Muchos años antes de Cristo. Está cumpliendo en estos días. Entonces Dios no tiene afán. Ahora, si Dios le dijo que se iba a cumplir algo en usted, se va a cumplir. Amén. Antes que usted viaje, ¿no? Antes que usted viaje, antes que yo viaje. Se va a cumplir. Amén. Gloria a Dios. Solamente confíe. Porque la fe es confianza. Israel de alguna manera ha confiado que lo que Dios dijo se va a cumplir. Israel sabe que Dios está con ellos. Entonces esta tercera profecía. Número 1, Israel volvería a ser nación. Número 2, los desterrados regresarían. Número 3, ese desierto que es su territorio florecería. Florecería, eso estaba profetizado que iba a florecer. Y cuando usted mira, es impresionante ver cómo ha florecido Israel por dos cosas. Número 1, que ha habido un incremento en las lluvias. Y mire la gráfica que tengo de incremento en las lluvias en los últimos años en Israel. ¿Cuánto llovía por acá en 1844? Entre 15 y 510 centímetros o metros cúbicos de agua llovía en un año. Era un desierto, no llovía. Pero miren 2015 cuánto llovió. Y miren la tendencia. Dios haciendo llover en el desierto. Él dijo que Él daría ríos en el desierto. Sí, amén. Para que beba mi pueblo. Sí, amén. Y por otra parte, los científicos israelíes han desarrollado sistemas de riego muy impresionantes. Sí. Ellos han desalinizado el agua del mar, han hecho una cantidad de sistemas de riego, lo que ha hecho que Israel florezca. Y entonces Israel se ve así. Parece que fuera la sabana de Bogotá. Sí. ¿Sí? Vea. Y es Israel. Cumplida la profecía. ¿Cuándo? En nuestro tiempo. Después que Israel llegó a su territorio. No iba a ser antes, porque la profecía tenía que ver con Israel. Entonces, se cumplió completamente después de 1948 estas profecías que hablan del pueblo de Israel. Porque Dios, lo que dice, Él lo cumple, lo que está escrito se tiene que cumplir todo. Sigamos. Entonces, si usted quiere ver en internet, hay un videoclip que se llama Israel, la nación que hizo florecer el desierto. Ahí está la dirección de la página web y usted puede mirarla. Israel, la nación que hizo florecer el desierto. Eso es un milagro, eso es impresionante. Mírelo, hay mucha información en internet. Ahora nosotros tenemos la ventaja de que tenemos internet para consultar, y en internet hay mucha información que usted puede ver. Si usted quiere ver, tome una captura y usted mire, busque la pantalla y puede mirar si usted quiere investigar más de este milagro que ocurrió en Israel. Número 4, Israel prosperaría económicamente. Ahora, póngale cuidado a esto. La prosperidad económica es de Dios. Amén. Por más que haya gente que critique eso, especialmente los religiosos, pero la prosperidad económica es de Dios. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y cuántos quieren que sus hijos sean pobres? Que no tengan nada. Ninguno. Entonces Dios, que es el Padre bueno por excelencia, quiere que sus hijos estén bien, y eso tiene que ver con la economía, ¿listo? No que amen al dinero, pero que sí tengan todo lo suficiente para poder cumplir el propósito aquí en la tierra. Entonces dice la profecía en Ezequiel 38 que Israel prosperaría. Versículos 12 y 13 dice la palabra: para arrebatar despojos, para tomar del botín. Está diciendo que Israel había venido para hacer eso cuando llega a su tierra, para poner en sus manos sobre tierras desiertas ya pobladas. Entonces empezaron a venir a esas tierras. Y sobre pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Está hablando de la posición geográfica donde ellos están. Y el verso 13 dice: Saba y Dedán, y los moradores de Tarsis, en los mercaderes mejor de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido para arrebatar despojos? Siempre dicen que Israel es ladrón. Sí, lo que está diciendo es: ustedes vinieron a robarse todo acá. ¿Cuál robarse? No había nada. Ellos fue lo que Dios hizo, el milagro fue con ellos. ¿Has reunido tu multitud para tomar el botín y quitar plata y oro?
y para tomar ganados y posesiones y para tomar grandes despojos. Entonces muchos dicen, no, es que Israel se robó todo. No, es que Dios le dio a Israel cuando Israel llegó, que todo era ruina alrededor de todo ese territorio, pero cuando Israel llegó, Dios los prosperó, como cuando estuvieron cautivos en el Antiguo Testamento en Egipto, y cuando salieron de Egipto salieron ricos. Ahora, no hay judíos pobres. Los grandes capitalistas del mundo son los judíos. ¿Qué hacemos si eso es lo que dice la Biblia? Tengo que cambiar el chip. Sí, amén. Porque Dios da la sabiduría Para hacer la riqueza. para hacer las riquezas. Las temporales y pasajeras de aquí de esta tierra para pasar aquí y cumplir el propósito, y las eternas Amén. son los tesoros en el cielo. Dios es Dios de abundancia. Entonces, estaba profetizado que Israel prosperaría económicamente. De acuerdo con una página de internet que se llama Hechos acerca de Israel, en el año 2004, esta diminuta nación, porque es muy pequeña, exportó más de 30.000 millones de dólares en diferentes artículos al mundo, mientras que su vecino, Jordania, solo exportó 3.000 millones. ¿Sí? O sea, mire la diferencia ahí. Ahora mire la diferencia entre el territorio de Israel y el de Jordania. Vaya al mapa y mire. Y mire si diga, ¿cómo así? ¿Qué pasa? La Biblia dice que Dios hace diferencia entre su pueblo y el que no es. Sí. Por un pacto que hubo allá con Abraham, una palabra que Dios dio, y Dios siempre cumple lo que promete. Si nosotros analizamos un poco, esta es una imagen de la deuda externa de Israel y de cómo la deuda externa o la deuda pública ha venido bajando hasta que no le da nada a nadie. Israel. Y esta otra imagen es una gráfica de cómo la economía de Israel ha venido en incremento en nuestros días. No, eso no fue hace mucho tiempo, eso es en nuestros días, en nuestro tiempo. Si miramos unas gráficas más, por ejemplo la exportación de armas, Israel aparece aquí entre los grandes. Pero es que miren los grandes que están aquí: Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, China, Reino Unido, España, y está Israel ahí, por encima de Italia. De potencias mundiales, está Israel ahí. De hecho, Israel tiene el sistema antimisiles más sofisticado del mundo. ¿Sí? Que es la cúpula de hierro. Ellos, para defenderse, porque todo les llueve, eso como aquí en Bogotá llueve lluvia, allá llueven misiles para destruir Israel. Entonces los capturan en el espacio aéreo y los explotan antes de que caigan el objetivo donde los lanzaron. Veamos otra gráfica para ver que Israel ha prosperado económicamente. Hablemos de tecnología. Sí, la carrera hacia la digitalización del mundo. Mire donde aparece Israel. ¿Colombia dónde aparece? Israel prosperó económicamente, impresionante, tecnológicamente, en todo. Israel. Número 4, sigamos. Esto está muy interesante, pero el tiempo corre, entonces vamos a seguir. Yo me emociono hablando de todo esto, pero quiero tratar de redondear para llegar a lo que estamos hoy. ¿Listo? Entonces la quinta es que la restauración del idioma hebreo como idioma oficial de Israel. Imagínense, después de 2000 años, de más de 2000 años de ser esparcidos y de ir a hablar los diferentes idiomas del mundo, volver a hablar hebreo. Los que hablan una segunda lengua saben lo difícil que es aprender otra lengua. Y estaban profetizando, en Sofonías 3:9, dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Estaba hablando de que iban a volver ellos a hablar su idioma hebreo original. Desde 1948, cuando Israel fue declarada nación, comenzó a estudiarse el idioma hebreo, y en 1982, bajo el liderazgo de Eliezer Ben Yehuda, se decidió que el idioma oficial de Israel es el hebreo. Por eso allá se habla hebreo, y el hebreo es un idioma muy antiguo. Allá se habla
Hebreo, esa es su lengua. Número 5. Todo esto cumplido en nuestros días, en nuestro tiempo. Es que las profecías se han cumplido delante de nuestros ojos. Si no es una historia que estamos contando de algo que quién sabe si suceda o que sucedió por el otro tiempo, no, que sucedió en nuestros días. ¿Qué nos dice eso? Que Cristo viene pronto, que Cristo está cerca de venir, que viene muy pronto. Número 6, la restauración de su moneda, el shekel o el ciclo. Eso fue una moneda utilizada antes de Cristo. Es una moneda que ya no existía, desapareció. Como ellos se fueron, se acabó la nación, desapareció la moneda. Pero en Ezequiel 45, vamos a leer algunos versos 12, 13 y 16. Dice, y el ciclo será 20 geras y 20 geras, 20 ciclos, y 25 ciclos y 15 ciclos serán una mina. Está hablando de las medidas de esa moneda. Y esta será la ofrenda que ofreceréis. Ahora ya están mirando porque tendría que volverse a restaurar el ciclo, porque en el milenio van a llevar ofrendas en ciclos. Y la moneda oficial de Israel no va a ser en yenes, ni en euros, ni en dólares. Tampoco creo que sea en pesos colombianos, ni en pesos cubanos, ni en bolívares fuertes. Va a ser en la moneda oficial de Israel, en ciclos o shekel. Dice, la sexta parte de un efa por cada gomer de trigo, la sexta parte de un efa por cada gomer de cebada. Y todo el pueblo, mira la profecía como dice, todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar la ofrenda al príncipe de Israel. Así que más nos vale que vayamos aprendiendo a dar. Si no les gusta dar, pues tocará. Por si acaso, ¿no? Porque esa ofrenda va a ser con carácter obligatorio. Se va a presentar en ciclos, en shekel, en la moneda de Israel. ¿A quién? A Jesús. Por eso dice que allá recibe las ofrendas uno de que se da testimonio de que vive. Sí, amén. Y esa voluntad tiene que ser hecha en la tierra como en el cielo. Entonces tenía que restaurarse el ciclo, o el shekel, la moneda israelí. ¿Para qué? Con un propósito, llevar una ofrenda en el milenio a Jesús, allá en la ciudad de Jerusalén. ¿Está conmigo aquí? Sí, como el Señor nos va preparando para todas esas cosas, para que uno vaya aprendiendo, nos va enseñando. Entonces, si nosotros miramos un poco, en 1980, el Knesset, el Parlamento israelí, restauró el ciclo como moneda oficial de intercambio en Israel. ¿Cuándo sucedió la profecía? En el 80. ¿Cuándo nacieron en el 80? Yo ya había nacido hace tiempo. Nosotros somos del milenio pasado. Entonces, eso se cumplió en 1980, en nuestros días. Número 5, ¿cierto? El dinero oficial de Israel es el que es hace miles de años se usó antes de Cristo. Otra vez se está usando hoy. Y aquí hay un billetico de ¿cuánto? De 50 ciclos. Sí, un billetico de 50 ciclos está ahí. Ya en nuestros días. Número 7, el conflicto internacional por Jerusalén. Entonces, ya en esa séptima señal, quiero hablar de 5 guerras que han ocurrido en nuestros días. Realmente hubo 6, pero no voy a hablar de esas 6 porque yo voy a hablar de un conflicto árabe-israelí. Y la 6, que no voy a hablar, es un conflicto que hubo por el canal de Suez, que eso fue un conflicto internacional en el que Israel participó, pero no tiene nada que ver con la guerra árabe-israelí, sino con un conflicto porque no dejaban sacar el comercio y Israel pues tenía intereses ahí, entonces fue a la guerra. Ellos han sido muy guerreros. Ellos están listos para ir a pelear donde sea. O sea, ellos no son como nosotros que nos da miedo, que nos saquen el machete, ¿no? que nos tiren una pedrada, nos da miedo, pero ellos son guerreros, son muy tenaces, son valientes realmente. Listo, entonces Zacarías 12 profetiza así, versículos 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor en contra de Judá, en sitio contra Israel, contra Jerusalén, perdón. Y aquel día yo pondré a Jerusalén
por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados. Cualquier pueblo que se meta con Jerusalén no le va a ir bien. Dice la profecía: bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra él. Eso sucederá ya en Armagedón, cuando allá después del milenio junten todo. Pero desde ya todo el pensamiento del anticristo apunta a acabar con Jerusalén, a destruir Jerusalén. Entre otras cosas, Jerusalén, que es la capital eterna de Israel, casi ningún estado la reconoce como tal. El único que la reconoció en nuestros días fue Estados Unidos, a través del presidente Donald Trump, el presidente pasado, que dijo: Israel, sí, Israel es la capital, y vamos a trasladar nuestra embajada allá a Jerusalén, que es la capital de Israel. Pero las demás naciones dicen que no, que eso es de Jerusalén, no, que eso puede ser de los palestinos, de los romanos, de quien sea, pero menos de Israel. Y en el cielo donde vamos a vivir se llama la Nueva Jerusalén. Así que más nos vale alinear nuestro pensamiento con las Sagradas Escrituras, para no pensar tonterías, porque el mundo piensa tonterías que van en contra de la palabra de Dios. Pero nosotros debemos ser entendidos y mirar las cosas como Dios las ve, y ver mucho más allá de lo simplemente natural y ver las cosas espirituales. Entonces, si nosotros miramos, vamos a echar una ojeadita. Desde 1967, que fue la Guerra de los 6 días, la Jerusalén bíblica, en donde está el monte del templo, ¿se acuerda que se han hecho 2 templos ahí? Sí. Que el segundo fue destruido en el año 70 después de Cristo, y se va a hacer el tercero. Parece que va a ser en tiempo de la tribulación, un poquito antes, no sabemos, se va a hacer. Esta ciudad ha sido un tema de controversia para todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, o la famosa ONU. Ahora, nosotros tenemos que entender que la ONU tiene un pensamiento del anticristo. Sí, señor. Por ahí va a gobernar. Organización de las Naciones Unidas, que quiere unir todo para que al fin y al cabo haya un solo gobierno global. Tenemos que entender eso. Por eso la ONU somete a los estados. Entonces Jerusalén, que es una ciudad muy pequeña, si usted la analiza en lo natural, sin recursos naturales, no tiene puerto, está lejos del mar, no tiene industrias significativas, pero todo el mundo la quiere. Todo el mundo está interesado en esa ciudad, Jerusalén. Mire, a pesar de eso, 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas reiteran que el reclamo de Israel, porque Israel la reclama legalmente, por la posesión de Jerusalén como su capital, es nulo y que carece de toda validez. ¿Cuántas veces? Casi 500. Dice la ONU: no tienen razón, denegado, no es posible. Pero Israel está reclamando lo que es justo y lo que siempre ha sido de su ciudad capital. Mire, los árabes codician la ciudad. Ellos dicen que es de ellos. De hecho, el tercer lugar sagrado para el mundo árabe, que está ahí en la explanada del templo, que es el Domo de la Roca, está ahí, en Jerusalén. Sí, esa mezquita que está ahí. ¿Sí la han visto? Ahí está, miren, ahí se está. Ese está, ahí se va. Entonces, el Vaticano dice que es de su propiedad. El Vaticano quiere internacionalizarla. El Vaticano siempre se cree también dueño de todas las cosas. Entonces, el Vaticano ahí solapadamente va también, de alguna manera, en contra de Israel. Sí, solapadamente, porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Se pone una túnica blanca con gorrito y dice que él es suavecito, que es un cordero, pero después hace así. El que entendió. Listo, sigamos. Entonces, el conflicto internacional por Jerusalén, tal como Zacarías lo profetizó 520 años antes de Cristo, o sea, hace 2520 años, Jerusalén ha sido
en la antigüedad, es hoy en día y seguirá siendo un problema para todas las naciones que vayan en contra de ella. Y lamentablemente casi todas van en contra de ella. Sí. Porque Israel tiene una capital y la capital de Israel es Jerusalén. Por eso Jerusalén ha sido destruida, quemada, acabada. No la quieren en pie y mucho menos como capital de el reino de Israel, porque es un reino, el reino del Antiguo Testamento, lee la Biblia y se da cuenta lo que sucedió. ¿Listo? Tal como Zacarías lo había profetizado. ¿Lo ve ahí? ¿Qué dice el texto? La profecía dice: en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada para todos los pueblos, y todos los que se la carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones irán contra ella. Entonces no es raro que todo el mundo esté con un pensamiento que dice: no estamos de acuerdo. Y las naciones fluyendo en ese pensamiento. Y entre más se acerca el fin de los tiempos, peor. Porque es el espíritu del anticristo a través de los gobernantes de la tierra. Porque el problema de las naciones no es tanto los malos que son sus habitantes, sino los pésimos gobiernos que eligen. Se llama democracia. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser entendidos. Es importante quién elegimos. Perdón, la persona que nos va a representar. Ahora, la primera guerra árabe-israelí, mire los que se unen. El 14 de mayo de 1948, Israel es declarada nación. Se proclama la independencia del Estado de Israel. Y el 15 de mayo, al día siguiente, se unió Egipto, una coalición, Irán, todas las naciones que están alrededor, el Líbano, Siria, Jordania, y atacaron a Israel. Acaba de pasar el genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Les entregan su territorio, como dicen, pues ya Ganaron. los que quedaron ya ganaron, ya vivan ahí en paz. Pero el día siguiente los tenían así, para acabarlos en un momentico. Entonces, miremos qué fue lo que pasó. ¿Eso cuándo fue? El 15 de mayo. 15 de mayo de 1948, un día después de la declaración de la independencia de Israel, que fue el 14 de mayo. Se unieron y atacaron a Israel. Sin embargo, Israel reparó las comunicaciones con Jerusalén, su capital. Habían roto las comunicaciones, las reparó. Ocupó militarmente 5.728 kilómetros cuadrados, con lo que aumentó en un 40% el territorio que le correspondía según la repartición que había hecho la ONU. Y controló el 78% de Palestina. Hoy controla el 85%. Querían acabarlo y avanzó más. Y avanzó más. Todas estas naciones, mire, aquí están las flechas que indican de todos los flacos que lo atacaron acá. Eso es una nación pequeña, ahí al lado del mar. Si nosotros miramos un poco más, Israel consolidó su independencia como Estado. Consolidó una ley que se llama la ley de retorno. La ley de retorno, ¿qué dice? Que todos los judíos que habitan en las naciones de la tierra deben regresar. Es una ley. No si quieren, es una ley. Tienen que regresar. Y además de eso, creó un ejército nacional moderno y profesional. 1948. Israel logró, cuando querían acabarlo, logró mucho. Y miren lo que sucedió con Palestina. Desapareció la Palestina árabe, que estaba repartida entre Israel, Jordania y Egipto. Según los israelíes eran 520.000 personas, según Palestina eran 840.000. Estos fueron obligados a exiliarse y otros miles de personas quedaron viviendo en el territorio ocupado, confinados en campamentos. Uno de esos era Gaza. Otros allá a los lados del alto del Golán y todo eso son campamentos. Son partes donde viven los palestinos. ¿Sí vieron que el mapa cambió?
de ser asentamientos israelíes en Palestina, ahora son asentamientos palestinos en Israel. Eso sucedió en 1948, primera guerra de nuestros días. Segunda guerra, vamos rápido. Hoy hace 56 años, entre el 5 y el 10 de junio de 1967, conocida como la Guerra de los 6 días, Israel derrotó contundentemente a los ejércitos de 3 naciones, Egipto, Siria y Jordania. Se levantaron para destruirlo y militarmente Israel los derrotó. Este es el mapa de la guerra y de cómo fue atacado Israel. ¿Sí lo ve? ¿Cómo fue atacado ahí? Por todos los flancos. Las flechas indican cómo Israel fue atacado. En esa guerra Israel logró que el Consejo de Seguridad de la ONU reconociera los derechos de la soberanía nacional y la integridad del Estado de Israel. Eso logró en esa guerra. Que el Consejo de Seguridad de la ONU, que no los quiere, tuviera que reconocer, ¿sí?, los derechos de soberanía de Israel como nación, como Estado. Tuvo que reconocerlos. Además de eso, Israel ocupó la totalidad de Gaza, el lugar donde estamos hablando hoy del conflicto. Ocupó Cisjordania, ocupó la península del Sinaí, ocupó el este de Jerusalén, ocupó los altos del Golán en Siria, un total de 45.000 kilómetros cuadrados. En esa guerra se abrió, se expandió hacia todos lados. mire lo que sucedió. Esa guerra, conocida, como les dije, como la Guerra de los 6 días, fue un conflicto que transformó el tablero geopolítico o la geografía y la política de ese lugar, y esos resultados hoy persisten. Hoy se pueden ver los resultados que afectaron. Si nosotros miramos una comparación entre el mapa antes de la guerra y el mapa después de la guerra, ¿lo ve? Mire cómo Israel se extendió hacia todos los lados. Después intervinieron las Naciones Unidas, intervinieron para que Israel devolviera la península del Sinaí, devolviera los altos del Golán y este otro territorio que había ocupado al norte. Pero tuvo que haber una intervención en la política diplomática de las Naciones Unidas para negociar y decirle: por favor, Israel, devuelva esos territorios, ya usted ganó. Ahora, ¿ustedes cuántos saben que en las guerras los mapas se modifican? Sí. Y es legal lo que sucede. Como en Argentina, en la guerra del 90 fue, 80 y algo, de las Islas Malvinas, y Gran Bretaña se las quitó. Y de las Islas Malvinas hoy son de Gran Bretaña. Y es legal. Y nadie está peleando con Gran Bretaña hoy porque le robó las Islas Malvinas a Argentina. Todo el mundo se olvidó de eso. En cambio acá es diferente. ¿Sí? Nosotros también como Colombia hemos perdido mucho territorio en conflictos. Últimamente nos querían quitar las islas de San Andrés y Providencia en un conflicto legal con nuestro vecino Nicaragua, con Danielito el Ortega. Afortunadamente el litigio legal fue ganado por Colombia, pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que estoy tratando de explicar es que en las guerras los mapas políticos se modifican y quien gana la guerra gana legalmente el territorio. Sin embargo, Israel tuvo que devolverlo por un asunto de relaciones diplomáticas y una intervención directamente de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Estamos en la Segunda Guerra, vamos para la tercera. Esta es la guerra conocida como la Guerra de Yom Kippur. Esta guerra fue en 1973. ¿Cuántos nacieron después del 73? Un año tenía. Los que estamos en el quinto piso. Bueno, por ahí estaba esa guerra comenzando, la guerra del Yom Kippur. Aquí está el mapa. Estos son los territorios ocupados por Israel y estos son los territorios que tuvo que devolver, mire. Y hubo una guerra, y la guerra de Yom Kippur, se unieron Egipto y Siria, atacaron a Israel con el apoyo de Irak, Jordania y la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se unieron toda esa coalición y atacaron a Israel.
dale duro. Imagínense esa coalición tan violenta para atacar a Israel. Sin embargo, Egipto, mire las pretensiones de Egipto. Egipto pretendía recuperar el Sinaí. Siria reclamaba los altos del Golán y Jordania pues no había olvidado sus anhelos de expandirse. Querían más y querían expandirse pues para Israel, quitarle el pedacito de tierra que tenía. Querían quitarle la finca. ¿Cuántos son amigos de los que quieren quitarle a uno la finca? O tuvieron conflictos cuando vivieron en el campo por linderos y eso. Y uno no era muy amigo de los que le querían quitar la finca. Más o menos, pongan un ejemplo ahí. Entonces Israel, sin embargo, conservó las posiciones que había ganado en la guerra de 1967. ¿Sí? Y no cedió ni un milímetro de su territorio. A pesar de ese ataque tan feroz de todas esas naciones, Israel no cedió ni un milímetro de su territorio. Nada. Mantuvo la integridad de su territorio como Estado, como nación. Pelean duro los israelitas. Son bravos. Por eso son asesores militares de muchas naciones, que son estrategas militares muy bravos. Cuarta guerra. La guerra del Líbano. Esta guerra del Líbano que duró 2 años, 1982-1983, ahí sí Israel fue el que atacó. Israel atacó el Líbano. El Líbano es una nación pequeña que está acá arriba. Lo voy aquí, alcanza a ver una partecita del mapa del Líbano. Entonces ahí Israel atacó el Líbano. Israel fue una operación militar israelí que se denominó Paz para Galilea. Y entonces allí el objetivo de Israel era alejar a la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, de los territorios ocupados y limitar la capacidad de acción de los grupos armados palestinos. Ese era el propósito de Israel en esa guerra del Líbano, esa guerra que duró 2 años. Ese era el propósito que tenía Israel al atacar a el Líbano en ese tiempo. Israel invadió el sur del Líbano y al final, en 1983, permitió la salida del Líbano de los palestinos armados y se comprometió a dejar el país, dijo yo, porque Israel realmente invadió el sur del Líbano y dijo, bueno, voy a dejar que los que están armados palestinos ahí salgan y me comprometo a dejar el país, esa franja que había ocupado. Y en 1985, antes de salir del sur del Líbano, impuso su presencia militar en una franja que llamó Franja de Seguridad. Entonces él quedó en los 70 kilómetros que están a lo ancho, una franja de 15 kilómetros de fondo, donde todavía permanece Israel como una franja de seguridad que él mantiene ahí. Por si lo atacan de allá, entonces él está ahí con una avanzada de 15 kilómetros de fondo en los 70 kilómetros de frontera. En esa guerra. Realmente en esa guerra el Líbano perdió muchísimo. El Líbano quedó desintegrado como nación. Hoy el Líbano todavía es un estado fallido. Y la economía del Líbano quedó destrozada. O sea, realmente casi que Israel acaba con la nación del Líbano en esa guerra de 1983. 82 y 83. Y estuvo ocupando el sur del Líbano hasta el 85. Y aún quedó esa franja de seguridad arriba para mantener el control Israel de esa parte norte de la frontera. En junio de 1983 el Líbano tuvo que firmar un acuerdo de paz con Israel para poner fin a la guerra y que Israel saliera del sur del país y se comprometió a no albergar grupos terroristas, grupos armados en su territorio. Lo firmo aquí y me comprometo a no albergar grupos armados en mi territorio. Eso tuvo que hacerlo el Líbano para que Israel saliera de su territorio. Palestina en esa guerra sufrió muchas víctimas, muchísimos muertos, y hubo además enfrentamientos entre el ala radical de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y los seguidores de Yasser Arafat. Yasser Arafat fue el creador de la Organización para la Liberación de Palestina. Yasser Arafat, que fue un líder mundial. ¿Cuántos conocieron a Yasser Arafat? El del mantico como de cuadros de rayas, el del sombrero apachurrado. Ese hombre ya no está en la tierra. Fue un líder político, militar tenaz en contra de Israel. Y fue el creador de la OLP
y ese hombre fue tenaz. Bueno, ahí hubo unos enfrentamientos entre ellos mismos, los enemigos se enfrentaron, y en junio y agosto de 1982 la OLP tuvo que abandonar Beirut, la capital de Israel. Tuvo que salir de ahí la OLP y los mandaron para Túnez, en el África. La capital de Líbano, ¿Sí? Fue trasladado a Túnez, en el África. Abandonó la capital del Líbano, que es Beirut, y fue trasladado a Túnez, en el África. Tuvo que salir de ahí. La OLP se tuvo que ir del Líbano, salir de ahí corriendo rápido. Cuarta guerra. ¿Listo? Esa es la cuarta guerra. Ahora llegamos a la quinta guerra. Es la guerra del 7 de octubre de 2023, la que vivimos hoy en vivo y en directo, esa que usted ve en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, noticias en televisión hoy. Realmente, esa guerra, ¿qué fue lo que sucedió? Hamas, que en hebreo la palabra es violentos, atacó indiscriminadamente, como ellos lo hacen, a civiles israelíes. Hamas es una organización político-militar que tiene como propósito lo que ellos llaman la liberación de Palestina. Pero entiéndase algo, los palestinos como personas, no es que todos los palestinos son malos. El problema de las naciones es los gobiernos que tiene. Yo les decía hace un momentico que en 2005 Israel devolvió la franja de Gaza a Palestina. Pero en 2007 Palestina eligió en elecciones democráticas a Hamas como gobernante de la franja de Gaza. Y Israel les entregó eso, eso está cercado, eso tiene muro, eso ellos no pueden pasar, eso es restringido entrar allá. Y entonces Hamas utilizó a los habitantes de la franja de Gaza, a los palestinos, como escudos humanos para atacar a Israel. Hombres, mujeres y niños para atacar a Israel, para acabar con Israel, para que no los puedan acabar. Se atrincheró ahí y ahí está gobernando. Hay otro grupo terrorista que se llama, alguien que me ayude, son dos grupos fuertes. Es Hamas, que está en la franja de Gaza. Mire la franja de Gaza aquí, ¿la está viendo aquí en el mapa? Y hay otro que se llama por aquí debo tener el dato. ¿No se acuerdan ustedes? No conocen de política internacional, de lo que pasa. Hay otro grupo que se llama Hezbollah. Y Hezbollah, miren las naciones que apoyan a Hezbollah. El Líbano, ¿sí? Todavía el Líbano ahí no aprendió. Siria, Irak, México, Colombia. Horror. Hablando de política, los gobiernos, no de nosotros como ciudadanos. Venezuela, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Nicaragua, Honduras. Todos los izquierdos. Sí. Aliados de Hezbollah son las Fuerzas Armadas del Líbano, las Fuerzas Armadas de Siria, la Guardia Internacional Revolucionaria iraní. Por eso sabemos que Hamas atacó a Israel con el apoyo de Irán. No fue solo Hamas que lo atacó. Hamas jamás lo hubiera atacado solo, tal vez. Aunque lanzan unos ataques muy pequeños, pero nunca en la escala que lo lanzaron. Si usted miró noticias, el parlamento iraní coreaba muerte a Israel. ¿Cuánto lo vieron? Coreaban muerte a Israel, muerte a Israel. Por otra parte, aliados de Hamas son Irán, Qatar también apoyado por Egipto, Irak, el Líbano, Turquía, Yemen, Jordania, son aliados del grupo terrorista Hamas. Entonces esa guerra, el problema es que cualquier guerra que hay en Israel tiende a ser una guerra internacional. O sea, es imposible que una guerra ahí en Israel con sus vecinos, sea por el lado del Líbano, de Jordania, de la Franja de Gaza, de Egipto, por cualquier lado que los ataquen, siempre tiene un tinte internacional porque hay naciones que van a entrar. Y hay una parte que se conoce como el eje del mal. Y el eje del mal siempre está ahí, está Rusia. Todas esas naciones árabes están ahí. Hablando de los gobiernos, ojo que estamos hablando de los gobiernos.
¿Sí me explico? Porque en todas las naciones, como aquí en Colombia, hay gente que tiene un buen corazón. No todos los colombianos somos narcotraficantes. Amén. No todos los colombianos somos guerrilleros. Sí, Señor. Aunque no sabemos. Si los que nos gobiernan, no sabemos. No, todo eso tiene que ser investigado y demostrado. No sabemos. Ignoramos muchas cosas que suceden en Colombia, tierra querida. Entonces, Hamas ataca el 7 de octubre a Israel, rompió el cerco, entró, mire, lanzó más de 2.000 cohetes desde Gaza. Entró, ¿ustedes vieron en la incursión? Matando mujeres, decapitando niños, violaron mujeres. Había una fiesta ahí en el desierto, un concierto, realmente era lo que había ahí. Ahí entraron y mataron a todo el mundo. No era un ataque contra los militares de Israel, aunque hubo algunos militares que murieron, pero realmente, y lo hicieron el sábado, el día del descanso de los judíos. ¿Los cogieron, como dicen por ahí? Con los calzones abajo, dijo por ahí. Por eso hay que dormir con calzones. Entonces, ese ataque, Israel, a través del presidente Benjamín Netanyahu, declaró que estaba en estado de guerra, que era el ataque más brutal que han sufrido en los últimos 50 años. ¿Sí? Fue el ataque más brutal que han sufrido. Entonces, viendo este esquema, también tratan de bombardear, por supuesto, Tel Aviv y Jerusalén. Y eso parecía, los que vieron, eso parecía como cuando celebra uno aquí el 31 de diciembre y se ven todos esos cohetes explotando en el cielo. No era pólvora, eran misiles. Era la cúpula de hierro interceptando los misiles y explotándolos. Sin embargo, hubo muchos que alcanzaron Israel y hubo mucha gente que murió ahí. Los atentados terroristas de Hamas causaron unos 1.300 muertos en Israel. En un momentico así. Eso fue impresionante. Ahí murió gente aquí de Colombia. Los que ven noticias saben. Sin embargo, pues de aquí pues se dijo que no, que pobrecitos, los de Hamas, pobrecitos, ellos son las víctimas. Israel son terroristas, dijeron por aquí, algunos de por aquí cerquita. Dijeron que los de aquí, los israelitas, que Gaza era como una especie de campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial de Hitler. Imagínense qué brutalidad que el gobierno israelí era eso. Es realmente revictimizar a Israel, pero bueno, así estamos por acá. Así estamos por acá de graves. ¿Sí? Así estamos por acá de graves. Ahora, por parte de Palestina, en Gaza, han muerto unos 1.900, yo creo que la cifra va pasando por ahí, un poco más arriba, de personas según el Ministerio de Sanidad palestino. Hoy esta guerra sigue. Y más o menos se ve así, el conflicto que están viviendo. A mí lo que más me duele ver es los niños. Y están así las calles de Israel. Y ni decir cómo está la franja de Gaza. Mire, esa es la franja de Gaza. Mire, esa es la franja de Gaza. Y usted ve niños pequeñitos de 8 o 9 años con fusil que dicen que van a atacar y que muerte de Israel. Entonces, eso es lo que vivimos. El problema de este conflicto es que escale a un mayor nivel que pueda desatar. Los estudiosos de la Biblia que hemos mirado hablan que esta es la guerra que está escrita en Salmos 83, el capítulo 83 de Salmos, pero que puede desatar la guerra de Gog y Magog, que saben que es cuando interviene Rusia y todo eso. Entonces, eso es. ¿Qué necesitamos nosotros hacer hoy? Orar por Israel. Nosotros hoy como colombianos necesitamos orar por Israel. ¿Está conmigo aquí? Amén. Porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero por supuesto que también oramos por los palestinos, que tienen un gobierno loquísimo, que lo mete a unas cosas terribles. ¿Sí? Hay que decirlo aquí. Y nosotros pues estamos aquí. Y mire, uno tiene que en la vida saber de qué lado está. Y saber que si somos de Dios, el mundo nos va a querer. Sí, Señor. Y saber que si levantamos la bandera
Usted mira dónde hay facciones de Hamas y de Hezbollah en las naciones de la tierra. En Colombia ya hay, Sí, señor. en Venezuela hay, Sí, señor. en Nicaragua hay. Tremendo, ¿no? Sí, señor. Eso es lo que vimos en este tiempo. Entonces necesitamos orar. Pero este mensaje no es para que te deprimas. ¿Listo? No quiero mandarlos deprimidos para la casa. Dice Mateo 24:6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Sí es lo que estamos viviendo? Sí. ¿Es una historia que nos contaron? No, oiréis de guerras y rumores de guerras, dice el Señor. Mirad que no os turbéis, no se angustien, no se preocupen, no se depriman, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, todavía hay algo que hacer aquí en la tierra. Amén. ¿Está conmigo aquí? Amén. Más nos vale que no nos deprimamos. Más nos vale que entendamos desde las Escrituras lo que realmente está sucediendo. ¿Qué tiene que suceder? Y por eso en Lucas 21, que fue la otra escritura que le dije que marcara, dice el verso 28, y cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice? Deprímanse, entristezcanse, erguíos. ¿Cuántos levantan su cabeza? Levanten su cabeza, porque nuestra redención está cerca. ¿Cuántos tienen esa esperanza de vida? Que cuando esto aquí se ponga invivible, el Señor nos levantará. Así que el mensaje, en medio de todo lo que vimos, así a vuelo de pájaro, es Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Por eso Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuántos oramos por eso? Que lo podamos entender, que lo podamos entender, que no odiemos a ninguno ni al otro por su nación, Sí, amén. por su clero, por su política. No, oramos por todos. Sí, amén. También oramos por Israel para que le resplandezca el Evangelio y la gloria de Cristo, que nazcan de nuevo, porque la verdadera paz es la que da Cristo. Hace 15 días habían firmado el tratado de paz con los árabes. Hacía 15 días se habían firmado, hoy hace 20 días se habían firmado cuando nos atacaron. Entonces Jesús dijo: mi paz les dejo, la paz les doy. No se turben su corazón, no tengan miedo. Yo les doy la paz como el mundo la da. Tengan esa seguridad. Así que te bendigo esta mañana con esa palabra en el nombre de Jesús.